Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Continuación. Dicen en otra carta escrita por expreso mandato, cito: me veo obligada a declararle las grandes gracias que mi Salvador me ha hecho y de las que jamás quisiera hablar, pues jamás me habían imaginado padecer tales penas a la vista de mi ingratitud. Esta ingratitud, sin duda, me habría precipitado al infierno si la misericordia de mi Salvador y la intercesión todopoderosa de la Santa Virgen, mi buena Madre, no hubieran desarmado, por decirlo así, la justicia de Dios. Yo, si le digo lo que pienso, jamás reflexiono sobre estas grandes gracias sin albergar un gran temor. No sea que después de engañarme a mí misma, engañe también a aquellos con quienes la obediencia me obliga a hablar de esta materia. Pido incesantemente a Dios que me haga la gracia de ser desconocida, aniquilada y sepultada en un eterno olvido. Y miro esta gracia como la más grande de todas. Por todo esto le escribo en estas dos condiciones. La primera, quemará mi carta después de haberla leído. La segunda, que me guardará un olvidable secreto sobre lo que le escribo. Mi divino Maestro me ha hecho conocer que quiere este sacrificio de mí, pero no creo que quiera que me quede sobre la tierra memoria de una criatura tan ingrata. Le digo de una vez para siempre que la promesa de cumplir estas dos condiciones endulzará la pena que tengo por tener que escribir y conservará mi alma en una gran paz, y espero que me dé también su parecer, porque yo no sé qué decirme cuando por otra parte considero tantas gracias y por otra una vida tan poco conforme con tan grandes beneficios. Ahora le contaré lo que nuestro divino Salvador, apareciéndose un día a su indigna esclava, le dijo, cito: ando buscando para mi corazón una víctima que debe sacrificarse como hostia de inmolación para cumplir mis designios. Fin de la cita. Sintiéndome entonces penetrada de la grandeza de esta soberana majestad, me arrojé humildemente a sus pies y le presenté muchas almas santas que corresponderían fielmente a sus designios. Cito: no quiero servirme ahora de otros sino de ti, me dijo. Tú has sido escogida para esto. Fin de la cita. Entonces, inundada en lágrimas, le repliqué que yo sabía bien que era una pecadora y que las víctimas debían ser inocentes, que en verdad yo no tenía más voluntad que la suya, pero que no podría decidirme a hacer nada que no me ordenase mi superiora, a lo que consintió. No cesé, entre tanto, de resistir a sus inspiraciones, por mi gran temor a que estos caminos extraordinarios me apartasen del espíritu sencillo de mi vocación. Pero fue bien en vano resistirme, porque no me permitió ningún reposo hasta que por obediencia me sacrifiqué a todo aquello que quería de mí, que era hacerme víctima inmolada a toda suerte de trabajos, humillaciones, contradicciones, dolores y desprecios, sin otra pretensión que se cumpliesen sus designios, a lo que me ofrecí de todo corazón. Me dijo que sabía bien cuáles eran mis temores, pero que me prometía, como me parece que ya he dicho, ajustar de tal modo sus gracias al espíritu de mi regla, la obediencia a mis superioras, a mi debilidad y flaqueza, que nunca lo uno sería impedimento para lo otro. Después de esto empezó a comunicarme sus gracias con tanta profusión que yo no me conocía a mí misma. Estos grandes favores aumentaron más mi temor a ser conocida y me obligaron a pedirle con insistencia que no me permitiese jamás que se descubriese de mí otra cosa sino lo que me hiciese más vil y despreciable, lo que parece que me prometió. En unos ejercicios que hice poco después, el Señor me descubrió la mayor parte de las gracias que había ideado hacerme, y en especial las que había de recibir por la devoción a su sagrado corazón, por lo que postrándome a sus pies, le supliqué
que se dignase dar estas gracias a alguna alma grande que supiera corresponder, pues conocía bien que yo no sería más que un obstáculo a sus designios. Entonces fue cuando me hizo entender que por esto mismo me había escogido, pues estando perfectamente persuadida de mi nada, nada podría atribuirme, ofreciéndome suplir por sí mismo todo aquello que me faltara. En otra ocasión, mi soberano, que con frecuencia hace alarde para que los tesoros de su misericordia brillen en las personas menos a propósito para sus altos designios, habiéndome honrado con su visita, me dijo: me parece que con bastante distinción y claridad, que venía a mostrarme cuánto había de padecer durante el resto de mi vida por su amor y para llevar a término sus designios. Me postré profundamente ante su presencia. No puedo acabar de creer que Dios se digne hacerme capaz de padecer por su amor. Con todo ello, el deseo de padecer por su amor aumentó en mí de tal modo que hubiera querido ver cómo se empleaban todos los instrumentos de suplicio para hacerme padecer por Jesucristo. Me descubrió bien clara y distintamente todas las humillaciones y aflicciones que me habían de suceder hasta la hora de mi muerte. Mas lo que me sirvió de mayor consuelo fue que me lo descubrió todo con una eficacia tan viva que todos esos trabajos que solo estaban en mi imaginación se me quedaron impresos de una manera tan sensible como si efectivamente los estuviese padeciendo. Sobre esto me dijo que nada tenía ya que temer, porque quería hacerme una nueva gracia mayor que cuantas me había hecho hasta entonces, que nunca le perdería de vista y que le tendría siempre íntimamente presente. Este favor lo considero de colmo de todos los que hasta ahora he recibido de su infinita misericordia, pues desde entonces le he tenido sin cesar íntimamente presente. Él me instruye, Él me sostiene, Él me advierte de mis faltas y no cesa de hacer crecer en mí, por medio de su gracia, el deseo ardiente de amarle perfectamente y de padecer por su amor. Esta divina presencia inspira en mí un respeto tan profundo que cuando estoy sola me veo obligada a postrar mi rostro en tierra y aniquilarme, por decirlo así, en la presencia de mi Salvador y de mi Dios, sobre todo cuando pienso en lo que soy. Esto es la más indigna, la más ruin de todas sus esclavas, y que no merezco ni el nombre de sierva de Jesucristo. Aún entonces experimento que todas estas gracias vienen acompañadas de una paz inalterable, de un júbilo interior de su deseo cada vez más ardiente, de ser humillada, despreciada, aniquilada y consumida por todo tipo de trabajos, con tal de llegar a hacerme algo indigna y ser la menor de las siervas de Jesucristo. Pero Padre, ¿cómo puede ser esto, que me sean tan atractivos los desprecios, los dolores, la pobreza y las humillaciones, que los vea como alimentos deliciosos de los que siempre ando hambrienta? ¿Cómo puede ser que esto sea así, que sean pruebas del Espíritu de Jesucristo y que sufra tan poco, que apenas padezca nada según mi parecer? En lo demás, le aseguro que el soberano de mi alma ha tomado tal imperio sobre mí que si no se tratase del Espíritu de Dios, acabaré condenada, como creo que ya le he dicho alguna vez, en lo más profundo del infierno. Lo cuento todo según creo que lo siento, pero ay, si por ventura me engaño, porque le puedo asegurar que cuando reflexiono sobre mí misma, descubro tantas imperfecciones y miserias, tan poca fidelidad y reconocimiento por los beneficios, que no puedo acabar de echar de mí el pensamiento de que todas estas grandes gracias son un error, una ilusión. Dígame, se lo ruego, lo que piensa y lo que cree que debo hacer. Por lo que toca a los favores que tienen que ver con la devoción de su Sagrado Corazón, no sé por dónde comenzar. Esto es todo lo que puedo decir para satisfacer las órdenes de mis superiores. Un día de San Juan Evangelista, después de haber recibido de mi divino Salvador un favor semejante al que recibió la noche de la cena este querido discípulo,
este divino corazón se me mostró como en un trono de fuego y de llamas, arrojando por todas partes rayos más brillantes que los del sol, cuando pasan a través del cristal. La herida que recibió en la cruz se distinguía claramente, una corona de espinas cercaba al Sagrado Corazón, y sobre ella estaba una cruz. Y mi divino Salvador me hizo conocer que estos instrumentos de su pasión significan que el amor inmenso que había tenido a los hombres había sido el manantial de todas las penas y humillaciones que padeció por nosotros, que desde el primer instante de su encarnación había tenido presentes todos estos tormentos y desprecios, y que desde el primer instante fijó, por decirlo así, la cruz en su sagrado corazón, la cual había aceptado desde entonces para mostrarnos su amor, aceptando todas las humillaciones, la pobreza y los dolores con los que su sagrada humanidad haría visible su amor hasta el fin de los siglos en el santísimo y augustísimo sacramento del altar. Me dio a entender después que su gran deseo de que todos los hombres le amen le había obligado a mostrarnos su corazón para que podamos acceder a todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracias, de santificación y salvación que en él se contienen, para que todos los que le rindiesen todo el amor posible quedesen profundamente ricos de sus divinos tesoros, cuyo manantial es su sagrado corazón. Y me aseguró que le agradaría especialmente que le honráramos en la figura de este corazón de carne, cuya imagen quería que se expusiese al público, con el fin, añadió, de mover el corazón insensible de los hombres. Me prometió repartir con abundancia sobre el corazón de todos los que le honren, así, todos los dones de los que está lleno, y que llenaría de bendiciones todos los sitios en los que se exponga a veneración esta imagen. En fin, que esta devoción era como el último esfuerzo de su amor, el modo mediante el que quería favorecer a los cristianos en estos últimos siglos, proponiéndoles un objeto y un medio al mismo tiempo tan propio para empeñarlos amorosamente en amarle y en amarle firmemente. Poco tiempo después, nuestro Señor me dijo estas palabras, cito: Mira, hija mía, el designio para el que yo te he escogido y por el que te he hecho tan grandes gracias, habiendo tenido un cuidado tan particular de ti desde la cuna, yo me he hecho a mí mismo tu maestro y tu director para disponerte a recibir todas estas grandes gracias, entre las cuales debes contar esta con una de las más señaladas, la de descubrirte y darte el mayor de todos mis tesoros, mostrándote y dándote al mismo tiempo mi corazón de todos mis tesoros, mostrándote y dándote al mismo tiempo mi corazón. Fin de la cita. Entonces, postrándome mi rostro en tierra, me fue imposible explicar mis sentimientos de otro modo que por mi silencio, interrumpido luego por mis lágrimas y mis suspiros. Desde entonces, las gracias de mi soberano Maestro llegaron a ser todavía más abundantes, de tal manera que no podía contener mis sentimientos de amor ardiente hacia Jesucristo, y procuraba desahogarme con mis palabras en todas las ocasiones que podía, persuadida de que los otros recibieron semejantes gracias a las mías, estarían en las mismas disposiciones. Pero pronto me desengañé, tanto por el padre de la Colombia como por la gran oposición que encontré. Todo el gusto y el resultado que saqué de estos pequeños excesos de celo y de fervor fue el de algunas humillaciones y una ligera prueba que duró algunos años. El tiempo destinado para esta obra no había llegado todavía. Con todo eso, el Señor tomó a su cargo disponerme por sí mismo, según su deseo, como se lo habría prometido. Esto consistió en hacer aún mayores gracias de las que me habría hecho. La primera fue después de una confesión general que hice de toda mi vida criminal. Al recibir la absolución, me hizo ver una ropa más blanca que la nieve, que llamó la ropa de la inocencia, de la cual me vistió, diciéndome estas palabras. Cito:
Hija mía, las faltas que cometas en adelante te humillarán mucho, mas que no obligarán a apartarte de mí. Fin de la cita. Después, descubriéndome por segunda vez su corazón adorable, cito: Mira, añadió, el lugar de tu eterna morada, en donde podrás conservar sin mancha la ropa de la inocencia con la que he revestido tu alma. Fin de la cita. Desde aquel día no me acuerdo jamás de haber salido fuera de este amable corazón. Yo me hallo allí siempre, de tal manera que con tales sentimientos que no se me permite poder explicarlos. Todo lo que puedo decir es que de manera habitual me hallo como una metida en un horno ardiente, de puro amor. En otra ocasión, nuestro divino Salvador me mandó a hacerle una donación de todo lo que había en mí capaz de agradarle, de cuánto podía hacer y sufrir hasta la hora de mi muerte, y de todo el bien que podía hacer por mí. Como la obediencia ha sido siempre la regla de mi conducta, no creía poder hacer esta donación, que me parecía como una especie de voto sin haber primero obtenido el permiso. Este acto de obediencia le agradó tanto como el acto mismo de la donación, que le hice después de que la obediencia me lo permitió. Mas este soberano, dueño de mi alma, recompensó con mucha generosidad el presente que le hice de sus propios bienes, asegurándome que su sagrado corazón me estaría siempre abierto a favor de todos aquellos que me lo pidiesen, y yo le supliqué al mismo tiempo que no fuese menos generoso a favor de aquellos que me diesen ocasión de sufrir alguna cosa por él. Fin de la cita. Habiéndose aparecido Jesucristo un día a esta santa religiosa y colmándola de gracias aún mayores que las que hasta entonces había recibido, le dijo estas palabras: Hija mía, oye atentamente mi voz y lo que te pido a fin de disponerte para el cumplimiento de mis designios. Tú me recibirás en el Santísimo Sacramento con toda la frecuencia que te concedan por obediencia, a pesar de las mortificaciones y humillaciones que provengan de ello, que recibirás como una prenda de mi amor. Comulgarás además todos los primeros viernes de cada mes, y todas las noches del jueves al viernes te haré partícipe de aquella mortal congoja que yo padecí en el huerto de los olivos, que te hará pasar una especie de agonía más terrible que la misma muerte. Y para que me acompañes en aquella humilde oración que yo presenté a mi Padre, aquel estado lastimoso en que me hallaba, te levantarás a las 11 de la noche para pasar una hora en oración, postrando el rostro en tierra, para mitigar mi cólera, pidiendo misericordia para los pecadores y para de alguna manera endulzar la amargura que yo sentí entonces, viéndome abandonado de los apóstoles, por lo que vi obligado a echarles en cara su flaqueza, diciéndoles que no habían podido velar ni siquiera una hora conmigo. Y durante esta hora, yo mismo te instruiré lo que debes hacer, y de todas estas gracias que te hago, ten gran cuidado, hija mía, de no creer ligeramente a todo espíritu, ni fiarte de él, porque el demonio hará todo lo posible para engañarte. Por tanto, jamás hagas nada sin la aprobación de aquellos que te gobiernan, para que obrando con el consentimiento de tus superiores, nunca caigas en las redes que te tiende, porque él no tiene poder alguno sobre los verdaderos obedientes. Fin de la cita. Esta sierva fidelísima no tardó en pedir permiso a su superiora para ejecutar lo que había ordenado, pero por más que insistió y solicitó su licencia a la superiora, les pareció que estas comunicaciones extraordinarias y esta hora de oración a medianoche eran del tipo de singularidades que no debían permitir en una comunidad. Además, llevaba mucho tiempo enferma, sin que ningún remedio pudiera darle el menor alivio. Un día, realizando una nueva petición a su superiora, ésta le prometió consentir en lo que pedía con tal de que alcance de nuestro Señor la perfecta recuperación de su salud, añadiendo que así se conocería si lo que le pasaba venía o no de Dios. Esta pura e inocente alma
lo presentó todo a nuestro Señor y al momento quedó libre de todas sus enfermedades, porque la Santísima Virgen se le apareció y después de una larga visita le alentó a continuar el camino trabajoso que aún le quedaba. Estas fueron las palabras que usó la Santísima Virgen, quien añadió que ella la tomaría de nuevo bajo su protección y que la miraría como a su hija muy querida. El que recobrara la salud de manera tan milagrosa llenó de admiración a toda la casa y ya no se volvió a dudar de que la guiaba el Espíritu de Dios. Se le dio permiso para comulgar todos los primeros viernes de mes con la finalidad de honrar al Sagrado Corazón de Jesús, algo que toda la comunidad imitó con rapidez y con mucho fruto. También se le dio permiso para tener la hora de oración que pedía, lo que fue para ella un manantial de bendiciones y de méritos. Y en ese tiempo entró, según se explicó ella misma, en la agonía y los dolores de Jesucristo. Esto es lo que dice en una de sus cartas, en que da cuenta a su interior. Habiéndome dado permiso, no puedo expresar lo que el espacio de esta hora padezco, porque me parece que este divino corazón derrama entonces en el mío una parte de las amarguras que su pasión reduce mi alma a una especie de agonía tan dolorosa que alguna vez creo hallarme en el punto mismo de expirar. Y en otra carta añade: algún tiempo después, el Salvador me hizo ver en su Sagrado Corazón dos géneros, por decirlo así, de santidad y una de amor, y otra de justicia. Esta última obliga a Jesucristo a arrojar lejos de sí los pecados impenitentes que han despreciado a todos los medios para su salvación. Por lo tanto, Dios les abandona y les entrega a sus mismos deseos, y por este infortunio llegan a volverse insensibles ante su propia maldad. Es por esta santidad de justicia por la que padezco muchas veces, especialmente por abandonar algún alma que había sido particularmente consagrada. Las penas que entonces padezco son tan dolorosas que no hay suplicio en esta vida menos cruel. Me parece que hablando a lo humano, querría mejor estar metida en un horno encendido que tolerar las penas que entonces siento. La santidad de amor no es menos dolorosa a su modo. Sus penas son para reparar de alguna manera la ingratitud o insensibilidad del corazón de tantos cristianos ingratos que no corresponden al amor abrasador de Jesucristo. Esta santidad de amor me hace padecer por el pensar de no poder padecer lo bastante. Y me inspira unos deseos tan ardientes de amar a Jesucristo y de verlo amado por todo el mundo, que no hay tormento que yo no recibiera con gusto para que se le conociera y amase. Se me ha hecho saber que estas dos santidades se ejercitará continuamente para hacerme padecer y sufrir, lo que me colma de un gozo tal que no sé explicarlo. No, Padre, no creo saber vivir un solo momento sin sufrir. Está claro que yo desfallecería frecuentemente si Él no me sostuviera con una gracia particular, y por eso me parece que para alcanzar esta gracia me manda mi divino Salvador comulgar todos los primeros viernes de cada mes, también para reparar los ultrajes al Santísimo Sacramento cometidos durante el mes precedente. Ya ve lo que me causa ahora un suplicio aún mayor que todas las penas de las que he hablado. Me lo dio a entender este amable corazón con estas palabras. Cito: yo tengo una sed ardiente de ser honrado y amado por los hombres en el Santísimo Sacramento. Apenas hallo quien se esfuerce según mi deseo para apagar esta sed, usando para conmigo de alguna recompensa. Fin de la cita. En otra ocasión me pareció ver al corazón de Jesús como un sol que esparcía sus rayos por todas partes y sobre todos los corazones, pero de manera diferente según las diferentes disposiciones de cada uno. Las almas de los réprobos se endurecían aún más, como se endurece el barro con los rayos del sol. Por el contrario, el corazón de los justos se purificaba más y se ablandaba como la cera. Nunca recibí ninguna de estas gracias sin sentirme movida interiormente a dar a conocer
este divino corazón, y no hallé el medio para poder llevarlo a cabo hasta que fue enviado el Padre de la Colombier. En la octava del Santísimo Sacramento, colmada de los más grandes favores y sin poder resistir ya más las secretas reconversiones que me hacía mi divino Maestro, que se quejaba amorosamente de mi poca fidelidad a sus órdenes y de mi tibieza, que no era más que amor propio. Fue preciso rendirme y descubrir, a pesar mío, a este Padre lo que había siempre tenido callado, porque se me dijo entonces claramente que este gran siervo de Dios estaba destinado, en parte, para la ejecución de este gran designio. Tengo que asegurarle que no sé qué más decir, porque si usted supiera el riguroso tormento que padezco al escribir sobre todo esto, por más que me haya dado a entender que es necesario para la gloria del Sagrado Corazón de mi adorable Maestro, y que por obediencia me lo hayan mandado expresamente. Si supiera, digo no obstante, lo que padezco, probablemente pensaría de otro modo. Yo se lo he contado todo con sencillez, como creo que ha sucedido. Mas, ay, ¿ni una sola vez me ha engañado? Oh, quiera el cielo que no haya habido en toda mi vida ningún engaño ni ilusión. Yo sé que a Dios le gusta a veces dar sus órdenes a quienes menos se lo merecen, pero mis imperfecciones me dan gran motivo para temer que todo esto no sea más que vanidad y engaño. En todo lo que me ocurre, no hallo nada tan sólido como las humillaciones que pueda llamarme por este motivo y la felicidad que siento en los padecimientos. Fin de la cita. Es cierto que la santidad más alta no consiste en revelaciones ni en gracias extraordinarias, pero cuando todas estas gracias extraordinarias y estas revelaciones se ordenan a hacer amar más ardiente y perfectamente a Jesucristo, cuando van acompañadas de una profunda humildad y de una continua mortificación y de una obediencia perfecta, estas gracias extraordinarias y estas revelaciones son pruebas ciertas de una perfecta santidad. Santa Teresa dice que una señal de que un arrobamiento viene de Dios es que produce en el alma deseos extraordinarios de padecer, y que esta alma queda después con una sed ardiente de padecer y ser continuamente humillada por amor a Jesucristo. Se cuenta que queriendo consolar Nuestro Señor a la bienaventurada Ángela de Fulgino, a causa de su temor de que sus revelaciones y movimientos interiores no proviniesen de Dios, le dijo estas bellas palabras: Hija mía, las señales exteriores y sensibles que me pides para discernir si soy yo el que te habla al corazón son inciertas y podrían engañarte, mas yo te daré una prueba infalible contra la que no puede nada el demonio. Se trata de un deseo ardiente de padecer penas, trabajos y humillaciones por mi amor, que causa por lo menos el mismo júbilo por vivir entre los oprobios que el que ordinariamente se tiene por vivir entre honras. Estas han sido las señales de Dios que hemos visto en todos los favores recibidos por Santa Margarita María. El fruto ordinario de estas grandes gracias fue un gran deseo de padecer y de ser humillada, y sobre todo de ocultar los dones de Dios, deseando en cuanto estaba de su parte, que nadie tuviese de ella el menor conocimiento. Todas estas conversaciones familiares que con tanta frecuencia tuvo con Jesucristo solo sirvieron para hacerla más humilde, más obediente y más mortificada. Su temor de que no se mezclase algún engaño hizo que mirara siempre estas gracias por el medio del que se servía Dios, para obligarla a trabajar sin cesar en la adquisición de las virtudes sólidas. En un escrito autógrafo que se encontró después de su muerte, se lee, cito: Por mi temor a engañarme por las grandes gracias y favores que recibo de Dios, tuvo a bien darme unas señales para distinguir fácilmente lo que viene de su parte de lo que viene de parte del demonio, o del amor propio, o de cualquier otro movimiento de mi naturaleza.
La primera fue que estas gracias y favores particulares vendrían siempre acompañados de alguna humillación, contradicción o desprecio de parte de las criaturas. La segunda, que después de haber recibido algún favor divino para los que mi alma es tan indigna, me sentiría anegada en un abismo de aniquilación y confusión interior, que me haría sentir tanto dolor al ver mi indignidad como consuelo por la generosidad de mi divino Salvador, sofocando así toda vana complacencia y toda estima propia. La tercera, que estas gracias y estas luces, ya fuesen en orden a mí o en orden a otros, jamás me producirían el más mínimo sentimiento de desprecio por nadie. Nada de lo que conociera del interior de los demás me haría perder mi estima por ellos, por grandes que fuesen sus miserias. Todo ello solo excitaría a mis sentimientos de compasión, obligándome a pedir más insistentemente por ellos. La cuarta, que todas estas gracias, por extraordinarias que fuesen, jamás me impedirían observar mi regla y obedecer ciegamente a mis superiores. El Señor me hizo saber que las había sometido de tal modo a mi obediencia que por poco que yo me hubiera apartado de ella, Él habría retirado de mí todas sus grandes gracias. La última, que el Espíritu que me conduce me llevaría a estas 5 cosas. Primera, a amar con un inmenso amor a nuestro Señor. Segunda, a obedecer perfectamente a ejemplo de Jesucristo. Tercera, a querer padecer en silencio sin que se perciba nunca, si fuera posible, que estoy padeciendo. Cuarta, a querer padecer continuamente por amor a Jesucristo. Quinta, a tener una sed insaciable de comulgar, de estar delante del Santísimo Sacramento, de ser humillada y de vivir pobre, desconocida, despreciada de todo el mundo, y de morir consumida con el peso de todo tipo de enfermedades y miserias. Este soberano Señor se ha dignado a tener misericordia de esta indigna pecadora y darle estas señales para conocer si las gracias que recibe vienen del buen espíritu o no. Y si yo no me engaño, a mí me parece que todas las gracias que he recibido hasta ahora han producido en mí todos estos efectos. Por lo demás, siento y veo que es más claro que la luz que vivir una vida sin amor de Jesucristo es el colmo de todos los males inimaginables.